Levanta tus manos al cielo, iglesia. Dile: Padre, recibe mi alabanza, recibe mi adoración. Vamos, levante su voz al cielo. Entramos por sus puertas con alabanza, con acción de gracias. Nos presentamos delante de ti, Señor, con un corazón lleno de oración, de adoración. Dependemos de ti, Espíritu Santo. Dependemos de ti, Señor. Dependemos de tu gloria, de tu poder, de tu unción en este lugar. Yo te ruego, Padre Celestial, manifiéstate, Señor. Manifiéstate en esta hora, Señor, sobre cada hombre y cada mujer que está en este lugar. Que tu palabra fluya, Señor. Que nuestra mente sea transformada. Que nuestro corazón sea transformado, Señor. Que subamos a nuevos niveles de fe y de gloria, Señor. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor. Padre, que cada hombre y cada mujer que está en este lugar reciba un toque de tu Santo Espíritu. Que nuestras vidas nunca vuelvan a ser iguales después de este día. Levante sus manos y dígale: Señor, yo declaro en este día que tu palabra, Señor, tiene el poder de transformar mi vida para siempre. Cada fibra de mi cuerpo, cada parte de mí, Señor, está siendo lleno del poder de tu Espíritu. Yo no voy a morir prematuramente. Yo voy a cumplir el propósito de Dios para mi vida. Y yo no enterraré a mis hijos, sino que voy a ver la gloria de Jehová, la bendición de Jehová en la vida de mis hijos. Diga: en el nombre de Jesús, por la llaga de Cristo, yo ya fui sanado. No hay enfermedad, no hay opresión que me pueda dañar. Diga: yo estoy sano de la cabeza a los pies. Hay un espíritu de sanidad sobre mí. Yo no acepto, yo rechazo todo espíritu de opresión y de enfermedad. Renuncio al miedo a la muerte. Renuncio al miedo a la enfermedad. Yo soy un hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Y fui creado en Cristo Jesús para buenas obras. Diga: por la sangre de Cristo yo tengo redención. Por la sangre de Cristo yo tengo entrada al trono de la gracia. Diga: yo vivo en el monte de Sión, delante de Jehová, en la presencia de los ángeles. Diga: en el nombre de Jesús, ningún mal se acercará a mí. Ningún mal se acercará a mí. Mi Dios oprime a los que me oprimen. A mi Dios le parece bien pagar con tribulación a los que me atribulan. Por un camino vienen contra mí, pero por 7 caminos huirán de delante de mí. En el nombre de Jesús, yo he recibido un reino inconmovible y una vida indestructible. Por eso sé, diga, por eso puedo afirmar que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Yo tengo la mente de Cristo. Yo pienso como Cristo piensa. En el nombre de Jesús, yo tengo las ideas de Dios. Yo tengo los pensamientos de Dios. Dios me da inteligencia espiritual. Dios me da inteligencia espiritual, sabiduría espiritual. Y declaro en este día: mi vida jamás, diga jamás, avergonzará al reino de Dios. Padre, en el nombre de Cristo, lléname con el poder de tu Espíritu y de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Aleluya. Muchas gracias. La Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia. Diga conmigo: el reino de los cielos sufre violencia, pero los valientes, los violentos lo arrebatan. En otras palabras, iglesia preciosa, entienda: no importa la herencia, el pacto, la redención, todo lo que Dios nos ha heredado como sus hijos, Satanás hará lo posible por robarle a usted lo que es suyo. ¿No me están escuchando? ¿Qué? Satanás hará lo posible para robarte a ti lo que es tuyo. Satanás quiere robarse tu herencia espiritual, tu llamado, tu destino, tu propósito. Satanás quiere inutilizarte. Satanás quiere inutilizarte.
Satanás quiere convertirte en una persona inútil para el reino de Dios. Satanás quiere convertirte en una persona inútil para el reino de Dios. Detenerte, frustrarte. Por eso muchas veces el trabajo más arduo de nosotros los cristianos como pastores es convencer a la iglesia para que crea que son lo que Dios dice que son. Porque si alguna lucha tienen ustedes, es esa lucha contra su identidad espiritual. Y yo estoy seguro que todos ustedes creen en Dios. Yo estoy seguro que todos los que estamos aquí creemos en la muerte de Jesucristo, en su resurrección. Creemos absolutamente eso, pero cuando enfrentamos los ataques del diablo, por alguna razón la mente o el pensamiento de muchas personas es: pero ¿y dónde está Dios? ¿Pero por qué me pasa esto? Y comenzamos a orar cuando no tenemos que orar. Le voy a decir algo: no todo usted lo arregla con oración. Hay oraciones que tú no tienes que hacer. Oh, Jesus. Hay momentos donde no hay que orar, hay que actuar. ¿Se acuerdan de Moisés? El ejército de Faraón detrás, el mar delante y él confundido. Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y cuando él ora, Dios le dice: ¿y por qué oras? ¿Por qué clamas a mí? Camina. Dios quería que caminara. Entienda, las plagas que Dios envió sobre el pueblo de Egipto no las hizo solamente para que el pueblo de Israel viera su poder, sino para que Egipto conociera quién es Dios. Oh, entienda, el Dios que nosotros tenemos, nuestro Padre Celestial, quiere que el mundo vea quién es tu Dios. Dios quiere que el mundo sepa en quién es que tú has creído. Dios quiere que el mundo vea que tu Dios abre el mar rojo. Dios quiere que el mundo vea que tu Dios manda maná del cielo. Dios quiere que el mundo vea quién es el Dios en el que tú has creído. Dios no solamente quiere sorprenderte a ti con sus milagros y señales. Dios quiere que el mundo vea. Por eso el Salmo dice que Dios adereza, prepara una mesa llena de bendición delante de ti, en presencia de tus enemigos. Dios no necesariamente mata a tus enemigos. Delante de tus enemigos Él prepara una mesa para que tengan que ver que tu Dios es real, que tu Dios te va a bendecir sobrenaturalmente, que Dios te va a traer dinero del norte, del sur, del este y del oeste, que Él va a pagar tus cuentas. Aleluya. No importa 400 años de esclavitud, en un día fueron libres de 400 años y dejaron pobre un país rico, y un país de esclavos se convirtió en una potencia mundial hasta hoy. Yo creo que Israel no tiene el tamaño de Arequipa. Así de grande es Israel, Arequipa. Es un país diminuto y el mundo entero le tiene miedo. Cualquiera pudiera pensar que pueden destruir un país tan pequeñito. ¿Por qué no lo hacen, pues? Ok, nuestro Dios es grande, nuestro Dios es poderoso, pero nadie puede ver el poder de Dios en su vida si no trabaja primero en creer, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y fe no es creer en Dios, fe es creer que Él es capaz de hacer lo que Él dijo que Él es capaz de hacer, que Él no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta, que lo que Él dijo Él lo hará y que lo que Él habló lo ejecutará. Y ese es un pensamiento que tú tienes que repetirte todos los benditos y santos días. Porque como le dije a usted, escúcheme bien, si usted puede creer que Jesús perdonó todos sus pecados, entonces usted tiene que creer que Él quiere que usted sea rico y que Él quiere que usted viva saludable. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Mire lo que dice aquí, Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que le reciben. Por eso no se trata de creer en Jesús, se trata de recibirlo.
A los que creen en su nombre les dio potestad, la autoridad, la legalidad de ser hechos hijos de Dios. Diga, yo soy un hijo de Dios. Como le dije el domingo, por favor, usted es un hijo de Dios. Eso no es cualquier título. Usted es un hijo de Dios, una hija de Dios. Pero usted no puede convertirse en lo que usted rechaza. Qué tremendo que usted sabe que sus pecados fueron perdonados porque usted lo creyó. ¿Qué seguridad tienes tú de que tus pecados fueron perdonados? Que tú creíste que por su muerte, por el derramamiento de su sangre, tú creíste que por ese sacrificio tú eres perdonado. Qué tremendo que eso es fácil creerlo. El que no pecó por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuéramos la justicia de Dios en Cristo. Entonces, ahora cuando Dios me ve justo por Jesucristo. Pero también dice que Él, siendo rico, se hizo pobre. El que nunca fue pobre se hizo pobre, para que nosotros con su pobreza fuéramos enriquecidos. Es el mismo verso del pecado, solamente que ahora es con riqueza. El que no era pecado se hizo pecado para que usted fuera justo. Y el que no era pobre se hizo pobre para que usted fuera rico. Y se le aplica la enfermedad. El que nunca estuvo enfermo, en la cruz cargó toda la enfermedad para que usted no estuviera enfermo. Entonces tenemos una iglesia que cree en el perdón de pecados, pero no cree en la abundancia y no cree en la salud. Más bien, veneran la pobreza y veneran la enfermedad. Yo me pregunto si toda la gente que cree que Dios los quiere pobres, ¿por qué siguen trabajando? Si tú estás trabajando por un sueldo, tú estás en contra de tu propia doctrina de pobreza. Si tú crees que ser pobre es algo que le agrada a Dios, vuélvete mendigo pues. Y si tú crees que Dios enferma a la gente, ¿qué haces tomando medicina? Porque si tú crees que Dios enferma y tú tomas medicina, entonces tú vas en contra de la voluntad de Dios. ¿Cuántos están conmigo aquí? Es como decir esta estupidez: Dios está en contra del estudio, pero tú estudias. Amén. Dios está en contra del pecado. ¿Cuántos lo saben? Dios está en contra del pecado, por eso se hizo pecado para salvarte a ti. Dios está en contra de la pobreza, por eso se hizo pobre para que tú fueras rico. Dios está en contra de la enfermedad, por eso Él cargó toda la enfermedad y toda la maldición para que tú pudieras decir: por su llaga yo fui curado. Solamente esos tres pensamientos deben gobernar tu mente mañana, tarde y noche. No importa lo increíble que parezca, para el cristiano es creíble. Oh, Jesus. Hay un verso mal tomado de Isaías, y tristemente muchos cristianos lo toman mal. La Biblia dice en Isaías, creo que 55, no recuerdo, si lo pueden buscar, donde dice: porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni mis caminos sus caminos. Por eso, es más, cuando nosotros le decimos: Señor, danos miles, todavía oramos poquito, porque Él fue el que dijo: pídeme naciones y te las doy. Ok, Isaías 59. Mire cómo dice la palabra: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos sería que vuestros pensamientos. Si usted se queda ahí, no nada más. Por eso es lo importante leer lo que está antes y lo que está después. Entonces, si usted se queda en ese verso, dice: wow, Dios está muy alto, yo estoy muy abajo. Dios sabe mucho, yo no sé nada. Dios es súper sabio, yo soy súper bruto. Si usted se queda ahí, porque ve, pastor, es que los pensamientos de Dios no son como los nuestros. ¿Sí? Siga leyendo. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, verso 11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Escúcheme bien, iglesia. Cuando Dios está diciendo: mis pensamientos no son como los suyos, porque cuando yo pienso es en lluvia para ti, prosperidad para ti, bendición para ti, gloria para ti, unción para ti. Cuando usted piensa por debajo de eso, usted está muy abajo.
Oh, pero pastor, si ve, yo no pienso como Dios piensa. No, la Biblia dice en el Nuevo Testamento que ahora nosotros tenemos la mente de Isaías. Dijo: los pensamientos de Dios son altos, son poderosos, son gloriosos, y los nuestros muy por debajo, porque simplemente no aceptamos lo que Él dice. Y Satanás ahí te puede meter un espíritu de falsa humildad. ¿Cómo yo voy a lograrlo si yo no pienso los pensamientos de Dios? ¿Cómo yo voy a obtener esto si yo no soy como Dios? Para. Cuando tú recibiste a Cristo, recibiste la mente de Cristo. Entonces ahora los pensamientos de Dios son tus pensamientos. Los caminos de Dios ahora son tus caminos. Porque como desciende de los cielos la lluvia. Entiéndame, usted tiene que simplemente estar en la posición de recibir la palabra de Dios. Cuando usted recibe la palabra, Dios recibe los pensamientos de Dios. Cuando usted recibe la palabra, Dios recibe el pensamiento, los caminos o las decisiones de Dios. Por eso, como hijo de Dios, como hija de Dios, no permita ningún pensamiento que se oponga a la palabra de Dios. Segundo, no permita en su mente ningún pensamiento que lo quiera mantener a usted por debajo de su estatus como hijo de Dios. No permita en su mente ningún pensamiento que te ponga por debajo o que quiera que tú aceptes algo menos de lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario. Ok. Yo estoy hablando de los derechos que usted recibió por herencia cuando usted recibió a Cristo. Podríamos decir la herencia de la redención. Mire, solamente esa frasecita redención es como para mí es como la palabra servicio. Son palabras que a mí me llevan a estudiar la Biblia y me dejan pensando siempre. Porque yo creo que uno de los grandes problemas de la iglesia es no entender que son redimidos. Entienda, a usted lo redimieron, a usted lo compraron. A usted lo compraron por precio. Tú no eres barata, tú eres carísima. Si pagaran con la tierra completa por ti, yo diría muy poquito. La tierra entera no podría pagar por la salvación de una persona. Con todo el oro, diamantes y petróleo que tiene, la tierra entera no vale lo que usted vale. Pero Satanás te mete en el corazón: yo soy una llaga inconada, yo no valgo nada, yo no soy nadie. ¿Quién te dijo? Jesus. Apocalipsis 5:12 dice: y decían a gran voz: el cordero que fue inmolado, que fue crucificado, es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Los 7 espíritus de Dios. Si Cristo es digno, tú eres digna. Si Cristo es digno, tú eres digna. Te lo voy a repetir: si Cristo es digno, tú eres digno. Pastor, es imposible. ¿Cómo que no? La Biblia dice que el que se une al Señor es uno con Él. Entonces, cuando pienses en poder, tú eres candidato. Cuando pienses en riqueza, tú eres candidato. Cuando pienses en sabiduría, tú eres candidato. Cuando pienses en gloria, en honra, en alabanza, tú eres candidato. Tú estás en esa lista. Satanás sabe que tú no te puedes convertir en lo que tú no aceptas. No, pastor, ¿yo cómo voy a recibir tanto poder? Satanás dice: excelente. No, pastor, ¿yo cómo voy a tener tanta riqueza? Y Satanás dice: perfecto. ¿Cuántos quieren hacer algo conmigo? El día que usted se sienta más débil, diga: yo estoy en la presencia de Dios, vivo en la presencia de Jehová. Dígalo y repítalo, aunque no lo sienta, porque le tengo noticias. Por lo regular, lo que usted no siente es lo que más tiene. Ok. Mire esto, mi amor, vea. Espíritu Santo, tú te pasas. ¿Cuántos quieren aprender algo? Primera de Juan 5, verso 8. Verso 7. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Verso 8. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra. Agárrate esto. Esto es para que lo mastiques y lo rumees, y lo mastiques y lo rumees, y lo mastiques y lo pienses. Usted es más de lo que ve en el espejo. Ok. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y los 3 concuerdan. En la creación,
Cuando usted lee Génesis, el capítulo 1, en el verso 1 o en el verso 2, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, punto. Hubo un momento en el que Dios creó los cielos. El cielo no es uno, son cielos y la tierra. Verso que sigue. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Si la tierra estaba desordenada, es porque antes ya había estado ordenada. Nada puede desordenarse si primero no estuvo ordenado. Y vacía es porque alguien dañó o quitó lo que ya estaba adentro. Y las tinieblas estaban sobre la faz de las aguas. Si había tinieblas, porque ya antes había habido luz. Por eso en el verso 2, Dios no está hablando de la creación de la tierra, sino de la reordenación o de la recreación de la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Note usted, la tierra está desordenada y vacía, pero ya había agua. Ya había agua. ¿Sabe que usted sigue leyendo y en ninguna parte Dios crea el agua? Lean, Dios no crea el agua ya estaba. Segundo, Dios no crea la tierra ya estaba. La Biblia no dice, y dijo Dios, sean las rocas. Ay, Señor, entiéndame. Lo que yo quiero decir es que usted es más antiguo de lo que usted piensa. Dile al que se tu autor, es un espíritu antiguo. Escucha, nuestro cuerpo es 70% agua. ¿Sabe cuánto pesa la sangre suya? Un 7% de usted. No me oye. En otras palabras, usted está hecho de un material que existe antes de que Dios dijera, sea la luz. Si usted lleva a mis hijos a un laboratorio y examinan su sangre, usted se va a dar cuenta que la sangre de él es la mía. Cuando mi esposa y yo concibimos estos niños, simplemente les transferimos la sangre. Por eso no hay una nueva sangre, la sangre es una. No hay otra clase de agua, el agua siempre será agua. Por eso no hay otra clase de tierra, la tierra siempre es una. La tierra ya estaba ahí, el agua ya estaba ahí y el espíritu ya estaba ahí. Y la Biblia dice, el espíritu, el agua y la sangre dan testimonio en la tierra. Los tres que ya estaban aquí mucho antes de que la tierra existiera, o más bien de que Dios dijera sea la luz. Usted no es nuevo. Usted no nació el día que salió del vientre de su mamá. Ese día usted adquirió cuerpo. Pero convencer a un ser de eso nos cuesta. Dios le dijo a Jeremías, desde antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, yo te conocía. Yo no puedo entender exactamente cómo funciona esa tecnología, pero parece ser que cuando entramos en el vientre de la madre, nuestra memoria se borró. Nos reseteamos. A Jesús le pasó exactamente lo mismo. Cuando Jesús entra en el vientre de María, él nace de cero. ¿Sabe cómo recuperó Jesús toda su identidad? Delante del Padre. Jesús cuando oraba iba por su identidad. Por eso en Juan 17, una de las oraciones más poderosas de Jesús, Juan 17, él dice, papá, la gloria que tenía desde el principio, devuélvemela, Señor. Yo quiero volver a tener la gloria del principio. Usted y yo somos más antiguos que la tierra misma. Satanás lo sabe, pero usted lo ignora. Ponte a pensar. Entonces el trabajo que nosotros tenemos que hacer como pastores es que usted crea quién es usted. Porque el asunto es que es fácil para nosotros aceptar que Él perdonó nuestros pecados. Pero Satanás nos ha engañado haciendo creer a la iglesia que Satanás los quiere, sí, salvos. Sí, si van para el cielo, les perdonan los pecados. Acepten eso, pero no acepten que Dios los quiere saludables y ricos.
Ok. Desde que usted comienza a leer la Biblia, bueno, usted ya que viene adelantándose ya dos veces. ¿Cuándo en todo lo que usted ha leído Dios ha auspiciado derrota para el pueblo de Israel? Nunca. Si el pueblo de Israel sufrió derrota fue porque se lo buscaron. Porque si usted lee la Biblia fue cuando abandonaron a Jehová, cuando abandonaron el mandamiento de Jehová, cuando se alejaron de Jehová, cuando se creyeron más inteligentes que Jehová, la maldición les vino. Pero cuando volvían a Jehová, volvían a tener victoria. Es el ciclo de la historia del pueblo de Israel. Se acercaban a Dios, gloria. Se alejaban, derrota. ¿Cuál es el ciclo de la gente hoy en día? Buscan a Dios, bendición. Se alejan, lleven. Con Dios la vida es mejor. Satanás lo que quiere es burlarse de ti. Porque Satanás sabe que en comparación contigo es inferior. Okay. Deuteronomios capítulo 8, verso 7. Mire lo que Dios piensa para usted. En Jeremías, Dios dice: yo sé los pensamientos que tengo para ustedes, pensamientos de bien y no de mal. O sea, siempre que Dios piensa en ti es en bien. Dios cuando piensa en ti nunca piensa en nada malo. Pensamientos de bien y no de mal. Dice, para darles un futuro y una esperanza. Y otra versión dice, para darles un futuro, el futuro que ustedes quieren. ¿Quién quiere un futuro lleno de dolor, de tristeza, de angustia? Nadie. Y Dios dice, yo pienso igual. ¿Quién quiere pobreza? Nadie. Y Él dice, yo pienso igual, yo no quiero pobreza para ti, ni miseria, ni enfermedad. Más bien yo quiero que vivas larga vida, que tengas abundancia, que te vaya bien. Porque Jehová, verso 7, gracias hijo. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra. ¿Quién te introduce? Jehová. Dios quiere introducirte en la tierra que produce. Introduce buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales, que brotan de vegas y montes, tierra de trigo, de cebada, de vid, de higueras y granado, tierra de olivo, de aceite, de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. La vida de Dios es que no te falte nada. Por eso es que cuando Dios o Jesucristo mandó a los 70 a predicar, cuando regresan les dice, hey, cuando los mandé a predicar les faltó algo, y dijeron, nada. Siempre que tú estás en el lugar donde Dios te pone, no te puede faltar nada. Y no solamente no te falta nada, porque es que hay gente que se queda en el nivel de lo necesario. Señor, dame lo necesario. No, no. Si Dios te da lo necesario, tú no puedes bendecir a otro. Dios quiere darte con abundancia, porque Dios quiere que tú tengas para ti y para dar. Entiéndame, mis amores, cuando usted viene a la iglesia, el Espíritu Santo, por medio de su pastor, lo que quiere es entrenarlo a usted para que usted camine en bendición, en abundancia, en salud, en alegría. Usted tiene que ser una persona que vive sin miedo, con una actitud de gloria, de victoria. Es más, puede ser que tu identidad sea tan fuerte que suene orgullo o soberbia. Porque cuando usted sabe de quién es hijo, usted tiene que pensar así. Si mi padre es un sanador, ¿qué hago yo enfermo? Si mi padre es el libertador, ¿qué hago yo esclavo? Pero tú no puedes recibir. Tú no puedes convertirte en lo que no recibes. Una mujer para concebir primero tiene que quedar en embarazo. El cristiano para dar a luz su vida espiritual de poder y victoria, primero tiene que concebirla. Ok. Tierra de trigo, cebada, de higueras, de granado, tierra de olivos, aceite. Verso 9. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Qué tremendo que cuando Dios hace a Adán, Dios hace un huerto en el Edén. Y en ese huerto fluían 5 ríos. Y uno de ellos era un río de perfume. ¿No sabían? Ya saben. Adán no olía a sobaco. Adán y Eva tenían un río donde se sumergían y salían oliendo. Qué rico. De uno sacaban oro. Ok, dejémoslo ahí. Capítulo 8, verso 18. Leas el capítulo en la casa si quiere. Si no,
Verso 17, por favor. Que te sustentó, o sea, acuérdate de Jehová que te sustentó con maná en el desierto. ¿Cómo los sustentó? ¿Cómo los alimentó día con maná? Hay gente cristiana, evangélico más bien, que cuando pasan por dificultades dicen: pastor, estoy en un desierto. Mire, mi hermano, usted me conoce hace años, hijita. Yo odio eso. Sí. Pastor, estoy por un desierto. Y cuando dicen estoy pasando por un desierto, es como me está yendo tan mal. Y yo, pues entonces es un desierto donde el diablo te gobierna, porque los desiertos de Dios, cuando el desierto en el que tú estás es Dios el que te llevó a ese desierto, Dios te sustenta con comida de ángeles. Por eso yo no le tengo temor a la tribulación. Cristiano que le tiene miedo a la tribulación es porque va para el infierno. Porque si mi Dios, cuando su pueblo pasó por la tribulación del desierto, lo que Dios hizo fue: oh, tremendo, un desierto, perfecto, una nube en el día para que no les dé calor, en la noche una columna de fuego para que no sientan frío. ¿Tienen hambre? Maná, comida del cielo. La Biblia dice: pan de ángeles le diste a comer. En el cielo hay panadería. Yo creo que sin gluten. Amén. Comida de ángeles le dice a comer. Lo sustentó con maná. Una pregunta: ¿no dice la Biblia que Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos? ¿Quién dijo que el Dios que sustentó con maná a este pueblo no te va a sustentar a ti con maná? ¿Quién dijo que el ángel no puede traerte comida? Dios hizo que unos cuervos le trajeran comida al profeta, pan y carne. El primer hombre que comió hamburguesa en la Biblia es Elías. Pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde. No había gaseosa, entonces tomaba agua de un arroyo que había al lado de él. Pastor, yo no soy Elías. Es verdad, usted es superior a Elías, porque Cristo mora en usted. El mismo Dios que le mandó el cuervo a Elías puede mandarme cuervos a mí también. Sino acuérdate de Jehová tu Dios. Perdón. Comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre. Subraye la palabra postre. Diga postre. Dios tiene un postre, para que a la postre nos vaya bien. Aquí dice: tenga presente que Dios les envió todas las pruebas para bien de ustedes. Mire, mi amor, la prueba que Dios te manda te deja mejor después que antes. Ahora, Dios no prueba con pobreza y Dios no prueba con enfermedad. Las pruebas son decisiones. Cuando Dios te prueba es para enfrentar una decisión. Amén. Ok. Porque a la postre, Dios tiene un postre. ¿Cuál es? Hacernos bien. Verso que sigue. Y digas en tu corazón: o sea, mi poder y mi fuerza y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. O sea, Dios dice: que no se te olvide que si tienes riqueza, que si te sustenté con maná en el desierto y hice milagros contigo, que no sea que cuando veas todos esos milagros se te olvide y digas: fui yo. No, que Dios me libertó de Israel, yo salí solo. Que Dios me sustentó, yo era el que recogía el maná. ¿Sabe que el problema con los milagros y las sanidades es que a la gente se le olvida? Entonces Él dice: no digas en tu corazón mi poder, la fuerza de mi mano. Es que yo soy muy inteligente, yo soy muy capaz, por eso yo soy lo que soy. Yo he estudiado mucho, yo me he preparado mucho. Alto, alto. Ese pedazo de cerebro que tienes, alguien te lo dio. No pienses que la riqueza, la abundancia que tienes o puedas tener es porque tú trabajaste o porque tú te la ganaste. El cristiano sabe que no importa los talentos que tenga, las capacidades que tenga, las habilidades que tenga, Dios se las dio todas. Y si algo tiene o puede tener, se lo debe a Dios. Verso que sigue: sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para ser pobre. ¿No? Porque Él te da el poder para vivir en angustia. Él te da el poder para vivir necesitado. No, Él te da poder para hacer riquezas, con el propósito de confirmar su pacto que le juró a Abraham, Isaac y Jacob, como en este día. Ok, alguien dijo: eso es Antiguo Testamento. Gracias por acordarte. Porque Jesucristo dice, o el apóstol Pablo dice: el antiguo pacto es inferior.
al pacto con Cristo. Entonces, si en un pacto inferior Él dice, yo te doy poder para hacer riquezas, ¿qué es superior a eso? Por eso es lindo cuando los teólogos dicen, Antiguo Testamento, gracias. Porque el Nuevo Testamento es superior. Es más, el apóstol Pablo dice, eso es una sombra de lo que había de venir. Si en la sombra Dios te quiere rico, y no con tu poder, con el de Él. O sea, cuando Dios dice, es mi poder, es el esfuerzo tuyo es mínimo. ¿Están oyendo, iglesia? O sea, cuando es con el poder de Dios, tu esfuerzo es mínimo. Por eso tú no puedes pensar que vas a trabajar y vas a vivir por Él. Tú tienes que vivir con la expectativa. Algo sobrenatural tiene que pasar con mi economía. Pero tienes que confesarlo. Tienes que hablarlo. Tienes que decirlo. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. En otras palabras, háblalo, pero manténlo en tu mente. Murmúllalo todo el tiempo. Dilo, háblalo. No importa cuánto te cueste, dilo, háblalo, piénsalo, medítalo, hasta que se vuelva carne de tu carne y hueso de tus huesos. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Diga el pacto. El pacto es la palabra de Dios, amén. Un día Pedro le prestó el barco a Jesús para pescar. Y dice la Biblia que no habían pescado nada en toda la noche. A mí eso es importante que usted lo note. Porque cuando la Biblia dice, este hombre fue a trabajar y no le fue bien, es porque usted está en esa misma, usted puede estar en esa misma situación. Usted fue a trabajar y no le fue bien. Solamente le están pagando el mínimo. Trabajó horas extras y no se las pagaron. Tal vez usted está pasando por situaciones económicas difíciles y Pedro le prestó el barco a Jesús. Cuando usted se sienta mal, préstele su barco a Jesús. Préstele su capacidad y su habilidad a Cristo. Permita que Jesús lo use. Dios no está buscando a quien usar, Dios está buscando a quien bendecir. O sea, cuando Dios le dijo a Pedro, préstame el barco, ya Jesús sabía que él no había pescado nada. Jesús miró las barcas. ¿Usted cree que la barca de Pedro era la única que había ahí? No, habían más barcas ahí, pero seguramente era la de Pedro la que no había pescado nada. Y Jesús le dice, préstame la barca. Se la presta y cuando termina de predicar le dice, hey, tira las redes a la derecha. Señor, trabajamos toda la noche. Porque ahí donde entra la mentalidad humana. Pastor, ¿usted es un buen predicador? Yo soy un buen pescador. Toda la noche fue a pescar y no hice nada. Usted de pescar no sabe, usted sabe de carpintería. Y entre pescados y peces hay una gran diferencia. Claro, porque los árboles no se mueven. Los árboles están ahí, simplemente tiene que ir a cortarlos. Para ir a pescar hay que esperar que el pescado venga a la red. Y Jesús le dice, echa las redes. ¿Sabe cuál es la frase de Pedro? En tu palabra. Eso está en Lucas 5, verso 5. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra. Agarre a Dios por su palabra. Más en tu palabra. Más en tu palabra. Más en tu palabra. Echaré la red. Qué tremendo que Jesús no le dijo que tirara una red. Si usted lee bien, dice en el verso 4, dice, cuando terminó de hablar Jesús le dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes. Y Pedro dice, sí Señor, en tu palabra echaré la red. O sea, le creyó, pero le creyó a su medida. Pedro no creyó a la medida de Jesús, creyó a la medida de él. Por eso, entienda. Jesús no quería que llenara una red. Jesús había preparado una pesca sobrenatural para llenar todas las redes. El poder que hay sobre usted no llena una red, llena redes. Por eso Dios no va a llenar una iglesia, va a llenar todas las iglesias. Por eso no vamos a abrir una, vamos a abrir muchas iglesias. Por eso no es una casa de luz, son más de 1000 casas de luz. No vamos a echar una red,
Vamos a echar todas las que tengamos. Yo soy pescador y ustedes son mis redes, amén. Lo que Dios va a hacer, lo va a hacer porque Él dijo. Entonces, cuando te encuentres en la Biblia esas promesas de Dios, agárrate de ahí y dile: Señor, yo creo lo que tú dijiste, porque si yo creo lo que Él dijo, Él está comprometido a hacerlo. La palabra de Dios es nuestro pasaporte a un reino de abundancia. Ya conmigo, la palabra de Dios es nuestro pasaporte. Ok, nuestra visa de una entrada a un reino de abundancia, de sanidad y de gracia. O sea, por la palabra usted tiene acceso a la gracia, por la palabra usted tiene acceso a la justificación, por la palabra usted tiene acceso a la salud y la sanidad, y es por la palabra que tenemos acceso a la abundancia. Por eso yo no predico el evangelio de la prosperidad. Nosotros predicamos la prosperidad del evangelio. No hay evangelio que no prospere. Si el evangelio que usted ha creído no lo puede prosperar, no es evangelio. Si el evangelio que usted recibió no lo puede sanar, no es evangelio. Si el evangelio que usted recibió no lo puede hacer sentir justificado, usted no ha recibido nada. Esa canción es una canción de un médico inglés, creo que era. Ese señor murió en el Titanic. Esa es la historia de esa canción, de ese himno. Y en el Titanic se murió su esposa y unos hijos, ¿no? Y muriéndose, él compuso esa canción. Creo que él fue el único que sobrevivió de todos. De toda su familia que estaba en ese barco, él fue el único que sobrevivió. ¿Y sabe qué dice él? Estoy bien con Dios. Pasando lo que pasó, él no culpó a Dios de nada. Se tiene que entender que no importa lo que le esté pasando, no lo culpe a él. El malo aquí no es Dios. El malo aquí no es él. Será nuestro pecado, será nuestra ignorancia, pero algo pasa cuando vamos a la presencia de Dios. Todo el que llega a la presencia de Dios siente paz. Si cuando usted llega a la presencia de Dios lo que siente es condenación, usted donde Dios no fue. No. Mire, mis hijos cuando hacen algo malo pueden sentir miedo de que yo les voy a dar una... Pero si en vez de tastar yo los abrazo, les vuelve el alma al cuerpo. Porque se les quita el temor y me miran así como con sospecha. Yo soy malo. Si nosotros siendo malos sabemos darle bendición a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará a nosotros lo que le pedimos y mucho más abundantemente. Esa es la bendición que usted tiene con Él. Salmo 126, verso 1 dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Nuestras bocas se llenarán de risa, nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Ese es el plan de Dios, que las naciones vean lo que Dios ha hecho con nosotros. Dios quiere que su iglesia sea un showroom. Dios quiere que su iglesia sea un brochure. Dios quiere que la gente vea quiénes somos. Por eso lo mejor que puede hacer Satanás con usted, lo mejor que él puede lograr con usted, es que usted salga al mundo y usted no tenga nada que mostrar. Satanás sabe que hay poder de sanidad en usted, pero cuando usted se encuentra con un enfermo, lo menos que usted quiere es orar por el enfermo. Le entra una vergüenza a usted, le entra un ¿y si no? Dios no te mandó a preguntar si sí o si no. Dios te dijo: extiende la mano y ore por él. ¿Dónde vive Jesús? Dios te creó a ti como un cuerpo para Él. Santo el Señor. Cuando yo toco al enfermo, simplemente soy un vehículo, porque el que está dentro de mí es el que lo toca. Dios quiere salir por tu cuerpo para tocar al enfermo. Pero Satanás dice: no oraste, no ayunaste, no vigilaste. Una pregunta: ¿qué vaca ora para dar leche? Ninguna vaca tiene que orar por la mañana: Señor, que esta noche yo dé leche, que yo amanezca esta madrugada con las ubres llenas de leche. No, eso sale solo. Ay, santo el Señor.
Tú no tienes que orar para sudar, para transpirar. Ores o no ores, vas a transpirar. El Hijo de Dios, ore o no ore, Dios se le sale. Ay. Entonces nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza. Estoy en Salmo 126, verso 3. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. ¿Estaremos cómo? Cuando Dios se manifiesta, lo que usted va a estar es alegre al volver nuestra cautividad, oh Jehová. O sea, líbranos de la esclavitud, oh Jehová, como los arroyos del Negev. ¿Sabe que cuando leemos ahí los arroyos del Negev, la gente, o sea, hay que hacer como una historia geográfica, una historia o un estudio geográfico? Porque lo que sucede con el Negev es que es un desierto lleno de arroyos por debajo. O sea, qué tremendo que el Negev es un desierto donde cada cierto tiempo del año el agua sube y se convierte en un río. Y en verano baja, pero debajo siempre corre el arroyo. En otras palabras, una persona que tiene a Dios es como el Negev. Aún en el tiempo de sequía, en su interior tiene agua. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Eso significa que no importa las dificultades que usted está pasando, siembre fe y usted va a recoger milagros. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo su cosecha, sus gavillas. Mire que el capítulo comienza con cuando Jehová. Ese cuando es sí o sí va a pasar. Tu liberación sí o sí va a pasar. Tu sanidad sí o sí va a pasar cuando Jehová lo haga. El problema no es si lo va a hacer o no. Él dijo cuándo. Ese cuándo es, hay esperanza. Él lo va a hacer. Dile al que está a tu lado, Dios va a romper tu cautividad. Ok. Isaías 53, verso 5. Esto va a tocar continuarlo el viernes. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz, o el castigo de nuestra bendición, o el castigo de nuestra prosperidad fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros. En un solo verso hay dos cosas ligadas. Hay tres. Él fue herido para que tuviéramos prosperidad, para que tuviéramos perdón y para que tuviéramos sanidad. Primera de Pedro capítulo 2, 24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo en el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Entiendan esto, iglesia. El sacrificio de Jesús no fue un acto religioso ni litúrgico. El sacrificio de Jesús en la cruz es el intercambio divino del que usted tiene que agarrarse todos los benditos días. En esa cruz está el secreto de su liberación, de su sanidad, de su prosperidad, de su abundancia, de su gozo, de su alegría. Y recuerde que el gozo y la alegría no son sentimientos ni emociones, son decisiones. Romanos 5:14, verso 21. Lo leemos y yo creo que lo continuaremos el viernes. No obstante, sería bueno que usted lea todo el capítulo 5 de Romanos, sería muy bueno, poderosísimo. Pero leamos solamente estos versos. No obstante, dice, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Aunque los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. O sea, por causa de la transgresión o del pecado de Adán entró la muerte. Pero el don, o sea, Jesucristo, el don no fue como Adán que transgredió. No fue como la transgresión, porque si por la transgresión o por el pecado de aquel Adán murieron muchos, dice, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. En otras palabras, qué tremendo. Yo oro que ustedes entiendan esto. Metas esto en la cabeza. Por el pecado de Adán entró la maldición y la muerte. Pero por el don de Jesucristo, por su muerte en la cruz, por su acto de redención, nos dio gracia a todos. Una pregunta:
La Biblia dice en el verso 14: no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de Adán, o a la manera de la tradición de Adán. O sea, gente que no había pecado como Adán, ya eran pecadores porque Adán pecó. Sin pecar eran considerados pecadores. Por eso, por cuanto todos pecaron. O sea, Dios considera que todo hombre hijo de Adán es pecador, aunque no haya pecado según él. ¿Qué pecado tiene un niño? ¿Qué pecado tiene un bebé? Dios dice, no, si es hijo de Adán, es transgresor. Miren lo que hizo el pecado de Adán. Nos sentenció a todos a muerte. Ahora piensa en Jesús, para que los que le reciben sean hijos de Dios. Entonces, todos los que reciben a Cristo, ¿qué es superior, el pecado de Adán o el sacrificio de Cristo? ¿Qué es superior? ¿Qué cree usted que tiene más poder? ¿Lo que Adán hizo o lo que Jesús hizo? Porque en Adán, los que nacieron siendo hijos de Adán, nacieron siendo pecadores por causa de su pecado. Entonces, si usted recibe a Cristo, usted es hijo de Dios, y no hay nada superior a eso. Y lo que iba a decir después se lo digo a usted. Pero el don, o sea, Jesucristo no fue como Adán, que transgredió, que pecó. Si por la transgresión de aquel, verso 15, de aquel uno, de Adán, murieron los muchos, abundó mucho más para los muchos la gracia, el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Verso 16. Y con el don, o sea, con Jesús, no sucede como con aquel, en el caso de aquel que pecó, o sea, Adán. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones, para justificación. Por eso entender la redención y la justicia de Dios, no hay forma que Satanás te toque. Verso 17, pues si por la transgresión de uno, o el pecado de Adán, reinó la muerte, por el pecado de Adán reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Por eso cuando usted recibe a Cristo en el corazón, usted comienza, según Dios, desde la perspectiva de Dios, desde la visión de Dios, tú estás reinando en vida. Pero qué difícil es convencer a un mendigo de que reine. Nuestra mente por eso la mente tiene que ser regenerada. La mente tiene que sufrir una regeneración. La genética de la mente tiene que ser renovada para que el ser humano pueda creer y aceptar lo que Dios dijo que Él es. Porque, ¿por qué usted cree que Satanás es feliz recordándote lo que tú fuiste? ¿Por qué cree usted que hasta su familia le recuerda los pecados que usted hizo? Porque no pueden aceptar lo que tú eres. Satanás no puede aceptarle. Satanás no puede concebir, no tolera que tú seas superior a él. Cuando Satanás te recuerda tu pasado, recuérdale a él su futuro. Mira, diablo, tú estabas en el cielo y yo iba para el infierno. Y Cristo cambió todo. Ahora yo voy para el cielo y tú vas para el infierno. Así que, verso 18, como por el pecado o la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de un hombre, Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, o sea, de Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de Jesucristo, uno, los muchos serán constituidos justos. Entonces, delante de Dios, usted es justo, usted es perfecto, usted es sabio, usted es redimido, usted es heredero. Y cuando Dios te mira, no tiene nada de qué juzgarte. Entienda, el poder del perdón de los pecados es que no es que solamente Dios te los perdona. Porque si yo soy tu papá y perdono todos los pecados que hiciste, yo te perdono, pero yo me acuerdo. Cuando Dios perdona, Él se olvida. Por eso es muy peligroso culpar o no culpar, acusar a una persona que peca. Porque cuando una persona peca, usted no sabe si esa persona fue donde Dios y se arrepintió. Porque si esa persona que pecó, adulteró, lo que hizo, robó, mató, qué sé yo, violó, pidió perdón, Dios lo perdonó.
Si yo vengo y lo acuso, yo estoy cumpliendo el papel de Satanás. Satanás significa acusador. Entonces yo voy donde Dios y le digo, pero papá, este tipo adulteró. Y él dice, ¿quién? Fulano adulteró. Él dice, no, mi hijo, jamás. Yo lo conozco de toda la vida y nunca ha adulterado. Pero Señor, ¿tú eres ciego que no ves? ¿Pecó cuándo? Estos días alguien me preguntó por Benihín. Y yo le dije, mire, tenga mucho cuidado cuando usted toca a un hombre, cuando usted no ha hecho ni el 1% de lo que él ha hecho. Porque tal vez usted puede que no esté de acuerdo con las cosas que él dice. Tal vez usted no esté de acuerdo con su forma de hacer las cosas. Pero un hombre que ha sanado, que Dios ha usado para sanar tanta gente, que ha predicado para salvación de tanta gente, mire, porque usted no sabe si ese señor ya fue a la presencia de Dios y dijo, Señor, he cometido errores, perdóname. Dios lo perdonó y usted se quedó acusándolo. Ahora Dios lo mira a él y es justo, te mira a ti y eres diablo. ¿Cuál quiere ser usted? Entonces no haga parte de esa gente que anda condenando a Raimundo a todo el mundo. Cuidado, no se vuelva diablo. Segunda de Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Esta versión dice, ustedes saben que nuestro Señor Jesucristo era rico, pero los amó tanto a ustedes que vino al mundo y se hizo pobre, para que con su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Un cristiano que acepta en su mente que Dios lo quiere pobre, está poniendo en duda o le está diciendo a Dios mentiroso y que lo que él dijo no es verdad. El evangelio de prosperidad solamente convierte a la gente en avara. El evangelio de prosperidad tal vez, pero la prosperidad del evangelio no creo. Porque el que es prosperado económicamente y es rico, de acuerdo al propósito divino, simplemente es un canal de bendición. Hágase esta pregunta. Usted no escucha que mucha gente dice, yo sé que Dios tiene un gran llamado para mí. ¿Cuántos saben que Dios tiene un gran propósito con usted? Una pregunta, para cumplir ese gran propósito, ¿qué se necesita? ¡Plata! Dios me va a usar para tener una iglesia de 10,000. ¿Cuánto te cuesta edificar esa iglesia para 10,000? ¿Cuánto crees que te va a costar el edificio, el terreno? La gente cuando piensa en las cosas espirituales quieren dejar de lado lo natural o lo material. No, sorry. Dios dice, yo te voy a dar el dinero para que tú seas de influencia. Yo te bendeciré para que tú seas bendición. Miren la vida de Abraham. Abraham era rico. Su sobrino Lot no era rico, pero se fue a vivir con Abraham. Unos años más tarde, Lot era riquísimo. En otras palabras, el que anda con el hombre de la bendición terminará bendito. Y ahora una pregunta, ¿usted cree que Jesucristo murió en la cruz para qué? Si no fuera para que usted heredara la bendición de Abraham. Y usted no es un Lot. Para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Él cargó toda la maldición de la enfermedad para que usted viviera sano. Cargó con la maldición de la pobreza para que usted sea rico. Y cargó con la maldición del pecado para que usted fuera justo. Meta esas tres verdades en la cabeza y le garantizo, a usted no le va a faltar nada. Escúcheme bien, muchos problemas en matrimonio son problemas de dinero. Hay muchos hogares que se arreglarían si simplemente hubiera dinero. Hay muchas mujeres que dan problemas no porque son locas, es porque no hay provisión en la casa. Y si enseguida el hombre es irresponsable, ¿qué quiere usted, una mujer tonta en la casa que diga, ya bien mi amor, no pasa nada mi amor? Comeremos agua molida y viento raspado. Amén. Muchos problemas en el hogar nacen de la escasez. Hay muchos problemas familiares que se solucionarían con dinero. Yo le garantizo que si usted tiene un familiar que lo odia a usted y usted tuviera la riqueza que Dios quiere, usted le manda una ofrenda de $200,000, el que te odiaba va a comenzar a decirte, perdóname, yo fui tan malo contigo, perdóname. Es más, llévame a tu iglesia. Ve. Esa suegra tuya que te odia tanto, mándale una ofrenda así. Compra
cómprale una casa a tu suegra, a ver si te sigue odiando. Amén. Ya no le va a decir yerno, le va a decir hijito. Ya no es mi yerno, no, mi hijito. La Biblia dice, el dinero sirve para todo. A tu enemigo, dale. A tu enemigo, vístelo. A tu enemigo, sé de bendición para él. Y tú vas a hacer que su cara arda de vergüenza. Señor, ayúdanos. ¿Usted cree que Dios quiere que usted sea rico simplemente para que usted diga que es rico? No. Dios le dijo a Abraham, yo te voy a bendecir para que tú seas. Cuando lloro, Señor, convierte esta iglesia en financiadora de tu reino. Cuando yo pienso en que usted financie el reino de Dios, no estoy pensando en que dé $100 o 200. Yo los veo a ustedes haciendo cheques de 6 ceros, 7 ceros, 20 ceros. Amén. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué? ¿Usted se imagina qué podríamos hacer en este país si todos ustedes fueran ricos? Por eso cuando yo pienso en ustedes para que sean empresarios, yo estoy diciendo, un empresario, 100 empleados, listo. De los 100, solamente 50 son cristianos, los otros 50 no son cristianos. Pero usted todos los días aquí no se empieza la jornada sin orar. Vamos a orar primero. Antes de comenzar la jornada, oramos. Usted como es cristiano trae la palabra, una meditación de la palabra, los bendice, los unge y a trabajar. Y como usted es un empresario cristiano, usted no paga el mínimo, usted paga más que el mínimo. Usted no da una prima por ahí, usted no da, como dicen, una pequeña gratificación. Usted es generoso. Le garantizo que esos 50 que no son creyentes, por su generosidad se van a volver creyentes. Hay gente que se convierte por la generosidad suya. Y hay otros que no se han convertido por la tacañería suya. Ser cristiano como usted tan tacaño, ¿para qué? Si los cristianos son así de tacaños, yo no quiero ser cristiano. Mire, esa persona a la que usted le ha predicado tanto, ¿qué tal si un día usted en vez de predicarle tanto, usted le lleva a un mercado? Ahí ya nadie dijo amén, ¿ve? Cristo, siendo rico, por amor a nosotros se hizo pobre. Me gusta como dice esta versión. Ustedes saben que nuestro Señor Jesucristo era rico. El apóstol Pablo considera que usted sabe que Él era rico, pero los amó tanto a ustedes que se hizo pobre. O sea, ser rico y desear ser pobre para que usted sea rico, hay que amarlo mucho. Para que ustedes con su pobreza llegaran a ser ricos. Otra vez, Él se hizo pecado para que usted fuera justo. En sus llagas, en su cuerpo, en sus azotes y en su sufrimiento llevó el dolor para su sanidad. Y habiendo sido rico en el cielo, el Dios de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, se hizo pobre para que usted fuera rico. Siendo Dios se hizo hombre para que usted, siendo hombre, fuera Dios. He dicho. Póngase de pie, por favor. ¿Aprendieron algo en esta hora? Activando los beneficios de tu redención. Ese es el título de esta predicación. Activando los beneficios de tu redención, o provocando los beneficios de tu redención. Levante las manos al cielo. ¿Por qué no comienza a orar? Señor, quítame la ignorancia. Vamos, comience a orar, comience a orar. Por favor, ore en voz alta. Señor, desarraiga de mí la ignorancia. Desarraiga de mí todo aquello que no es tuyo, Señor. Desarraiga de mí toda ignorancia espiritual, bíblica, Señor. Padre, que yo aprenda a provocar los beneficios de mi redención. Por eso rechazo todo pensamiento de pobreza. Rechazo todo pensamiento de muerte, enfermedad, miseria. Rechazo todo pensamiento, Señor, inmundo que se opone a la bendición de la redención. Padre, mira tu iglesia. Y yo te ruego, Señor, sorprende tu iglesia. Sorpréndela, Señor. Padre, desarraigando ese maldito espíritu de ignorancia. Que venga sobre ellos gracia, favor, bendición, abundancia. Transforma sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Haz una obra extraña sobre ellos, Padre. En el nombre de Jesús. Levante sus manos al cielo y diga: Padre, yo recibo tu palabra. Dígalo: yo la recibo, Señor. La guardo en mi corazón. Yo creo que por tu palabra, diga, es por tu palabra que yo soy justificado, sanado,
prosperado y libertado de todo yugo de maldición. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Gloria al Señor. Si esta predicación fue de bendición para ti, repite conmigo esta oración. Jesús, gracias por amarme y morir por mí en la cruz. Reconozco que soy un pecador y merecedor del juicio de Dios. Por eso, en este día me arrepiento de mis pecados y de mi rebelión contra Dios. Creo que resucitaste y estás vivo. Ahora mismo, recibo la limpieza de mi ser por tu sangre preciosa. Hoy te doy mi corazón, te recibo como el Señor de mi vida y como el Salvador de mi alma. Padre, es por tu gracia que ahora soy tu hijo. Deseo amarte, servirte y vivir para ti. Gracias por repetir conmigo esta oración. No olvides suscribirte, compartir esta predicación y dejar un comentario que sea de bendición para otros.